Buenas noches. ¿Se escucha y se ve las transparencias? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha muy bien y se aprecian las diapositivas. Ok. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con las actividades de hoy día. Son dos clases. La primera es sobre hígado y vías biliares. ¿Ya? Entonces, ustedes por anatomía recuerdan que el hígado es uno de los órganos más grandes de la economía. Puede llegar a pesar a 1,5 kg en promedio, tiene una forma triangular y se ubica básicamente en el hipocondrio derecho y el epigastrio, ¿no? Del punto de vista fisiológico, uno cuando tiene un paciente que tiene ictericia, que tiene alguna coagulopatía, puede sospechar que está afectada esta función hepática, ¿no? Como primera expresión de una hepatopatía crónica. Entonces, simplemente para recordar los conceptos que ustedes ya manejan respecto a la fisiología hepática, este es un órgano que tiene alrededor de 500 funciones. Es un tanto complejo enumerarlas una por una, pero entre las más importantes destacamos a aquella función en la cual participa en el metabolismo activo de todos los nutrientes, ¿no? Sean carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Por otro lado, se encarga de inactivar algunas sustancias, entre ellas toxinas, fármacos, hormonas. Pero también le asiste una función inmunitaria, ¿no? A través de la célula de Kupffer hace una función de filtro. También desarrolla una función de reservorio de sangre, es una función vascular. Y por otro lado, se encarga de la formación y secreción de la bilis. En cuanto a la función vascular, lo que podemos señalar es de que se convierte en un almacén de sangre, ¿no? Puede almacenar alrededor del 10% del volumen total de sangre. En caso que el paciente haga un shock hipovolémico producto de un sangrado importante, digamos una úlcera, digamos una ginecorragia, una hemoptisis, una hematemesis, etc. Entonces el sangrado es tan rápido que el organismo pone en marcha estos mecanismos para tratar de reponer ese volumen, ¿no? Y suplir toda la pérdida que se pueda tener en términos de volemia. En cuanto a la función inmunitaria, como hemos señalado, esto lo hace a través de unos macrófagos que son modificados, se llaman las células de Kupffer, como ustedes recordarán, y tiene una función de carácter fagocítico, ¿no? Tanto para toxinas como para microorganismos. Y al mismo tiempo también ejerce una función hemocaterética. Estas células de Kupffer tienden a fagocitar rojos, blancos y plaquetas ya envejecidos, ¿no? Recuerden que esta función es más importante en el vaso. Sin embargo, también se puede producir hemocateresis a nivel hepático. Y desde el punto de vista metabólico, ya hemos dicho que se encarga del metabolismo de todos los nutrientes. Así, por ejemplo, a nivel de carbohidratos, puede formar glucosa a partir de aminoácidos o grasas. Como ustedes recordarán por bioquímica, eso se llama gluconeogénesis. Y al revés también, ¿no? A partir del glucógeno puede aportar glucosa hacia el torrente sanguíneo y eso se llama glucogenólisis. Por otro lado, también almacena cantidades importantes de glucógeno, que es la reserva de carbohidratos en nuestro organismo, ¿no? Esto cuando hay procesos de ayunas, por ejemplo, salen a convertirse en glucosa para suplir esa falta de energía, ¿no? El ejemplo clásico es aquella situación en la cual unos personajes cayeron en un avión en los Andes chilenos, ya por los años 70, 75. Y bueno, los primeros días comenzaron a agotar los alimentos que tenían en el avión. Indudablemente no todos murieron, pero conforme fueron pasando los días, ya no tenían alimentos, así que tuvieron que comer carne humana. Pero también eso se acabó y entonces luego hubo un grupo que comenzaron a utilizar este glucógeno, ¿no? Que se convertía en glucosa hasta que fueron encontrados y rescatados después de varios días o de muchos días. En cuanto al metabolismo de los lípidos, participa activamente en la oxidación de ácidos grasos, ¿no? Que como ustedes saben es el principal suministro de energía. Por otro lado, también interviene en la formación de las lipoproteínas, convierte el exceso de colesterol en ácidos biliares y al mismo tiempo puede convertir carbohidratos y proteínas en grasas, ¿no? Esto es una función muy versátil la que tiene el hígado. En cuanto a las proteínas, interviene en la desaminación de aminoácidos,
en la formación de urea, ¿no? Para suprimir el amoníaco en los líquidos corporales. Esto básicamente en aras de evitar la encefalopatía. Recuerden que el amoníaco juega un papel importante en la generación de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis. Y por otro lado, forma alrededor del 90% de las proteínas plasmáticas, ¿no? En ese rango están pues la albúmina, están la ferritina, están en realidad todos los factores de coagulación como son la protrombina, la tromboplastina, ¿no? Y por otro lado también intervienen en la síntesis de proteínas que fijan esteroides u otras hormonas. Asimismo, le asiste una función a nivel de oligoelementos y vitaminas, ¿no? Almacena las vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles, ¿no? Y por otro lado también participa en la activación de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D para que sea activa tiene que sufrir dos activaciones, ¿no? Una es en el riñón y otra es en el hígado. Por otro lado, se encarga de almacenar algunos minerales, sobre todo el hierro y el cobre. Y cuando hay un exceso de esto ya se produce enfermedad. Cuando hay un exceso de hierro, eso se llama hemosiderosis, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en gente que tiene anemia por enfermedad crónica. Digamos, por ejemplo, es un paciente con falla renal crónica y un médico poco advertido le puede, en su creencia de que la anemia es ferropénica y toda anemia debe ir con hierro, lo cual no es cierto, le da hierro a un paciente con falla renal crónica y en vez de ayudarlo está ocasionando una iatrogenia, ¿no? Recuerden que las anemias por enfermedad crónica lo que más les sobra es el hierro. Lo que pasa es que no lo pueden utilizar debido a la enfermedad de fondo. En el caso de la falla renal crónica, lo que no hay es eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, si tengan todo el hierro del mundo, no pueden fabricar glóbulos rojos y por lo tanto elevar la hemoglobina. Entonces, si uno en esa creencia le da más hierro, pues todo el hierro que está ya presente va a depositarse en forma de exceso en otros órganos, en el corazón, los pulmones, los ojos, etc. Eso se llama hemosiderosis. Y en vez de apoyar al paciente, estamos haciendo un daño, ¿no? El otro ejemplo es el depósito de cobre. Cuando se deposita en exceso el cobre, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, en la cual el paciente camina hacia una cirrosis hepática y también a un compromiso neurológico con expresión del sistema extrapiramidal. El paciente tiene movimientos involuntarios. Y cuando se observa el limbo esclerocorneal, ahí se encuentra una coloración entre marrón azulada que corresponde a los anillos de Kaiser-Fletcher, lo cual nos dice que el paciente tiene una enfermedad de Wilson, ¿no? Por depósito de cobre a ese nivel. Entonces, estos oligoelementos cuando se depositan en demasía, pues van a ocasionar enfermedad, ¿no? Ferritina es otro marcador bastante útil en una serie de enfermedades. Recientemente, con el advenimiento del COVID, es un marcador importante, mal pronóstico. Gente que tiene más de 1000 de ferritina usualmente está haciendo un COVID severo con requerimiento de ventilación mecánica y alta mortalidad. Es un factor pronóstico. Pero también, por ejemplo, sirve para diagnosticar la actividad de algunas enfermedades reumatológicas. En reumatología, las enfermedades por temporada se activan y por temporada se apagan. Cuando se activan, el tratamiento tiene que ser más enérgico. Y entonces, en el caso de enfermedad de Still del adulto, una forma de estimar si está activa o no la enfermedad es pidiéndole ferritina. Ferritina muy alta indica que el Still está activo y por lo tanto el tratamiento tiene que ser mucho más enérgico. ¿Ya? Entonces, estos son algunos factores que intervienen como expresión de la función hepática. También participa en las reacciones de desintoxicación, ¿no? Eliminando o excretando sustancias tóxicas, entre ellas pues, venenos, fármacos, ¿no? Eventualmente hormonas, ¿no? Y todo esto lo hace principalmente a través de una vía. En realidad hay varias vías, ¿no? Pero la más importante es la del citocromo P450. Cuando hay multiplicidad de fármacos, esta vía se satura y está circulando más tiempo el fármaco que usualmente es hepatotóxico y eso termina por generar una insuficiencia hepática. Lleva hepatitis por medicamentos y finalmente puede llevar a encefalopatía hepática con muerte consiguiente. Entonces, cuando un paciente recibe un fármaco que se metaboliza a este nivel, hay que advertirle, ¿no? Porque muchos médicos no le preguntan qué otros medicamentos está tomando. Y usualmente los ancianos son los que más sufren esto. ¿Por qué? Porque son pluripatológicos, ¿no? Tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen dislipidemia, tienen artrosis, tienen osteoporosis, tienen úlcera, etc. Y entonces, cuando la familia lo lleva al subespecialista, entonces lo ve el reumatólogo, lo ve el cardiólogo, lo ve el endocrinólogo. Entonces, cada uno le indica lo que corresponde a su área, pero no hay alguien que
coordine, que concatene los productos y que no haya interacción entre los diversos medicamentos que le dejan, ¿no? Entonces, eso lo hace principalmente el médico internista. Entonces, un paciente con pluripatología debe ser manejado por un internista y eventualmente hacer las interconsultas correspondientes. Ejemplo, un paciente que tiene dislipidemia y le están dando, por ejemplo, atorvastatina porque ya tuvo una enfermedad coronaria previa y está recibiendo dosis moderadas de 40 o inclusive de 80, así que ya le han colocado un stent. Si ha sido tributario de un stent, tiene que recibir atorvastatina 80. Inadvertidamente por ahí alguien le encuentra onicomicosis y quiere ir a la playa en este verano y le comienza a dar fluconazol, ¿no? Atorvastatina, dosis de 40 o de 80, pues ya de por sí es hepatotóxica, hay que monitorizar las transaminasas, y si a eso le agregamos un segundo fármaco, y usualmente el dermatólogo no le pregunta si está tomando otro medicamento, porque el dermatólogo mira, haya hongos, fluconazol, chao, y se va. Y entonces no hace más preguntas, ¿no? Lamentablemente nuestra realidad es así. Peor si es en el Seguro Social, ¿no? Ni lo examinan al paciente. Entonces, si un paciente va a tomar fluconazol en promedio de 6 a 8 meses, que es el tiempo que dura el tratamiento para erradicar la onicomicosis, va a interactuar con esa atorvastatina que está tomando. Entonces, al principio comienza a subir las transaminasas y uno se puede dar el lujo de dar ambos medicamentos si hay estricta necesidad. Máxime hasta que el valor de transaminasas alcance 5 veces el valor basal. En mujeres es hasta 35, en varones hasta 50, tanto pirúvica como oxalacética. Entonces, si yo tengo más de 200, 250 de transaminasas, pues definitivamente lo que voy a ocasionarle es una hepatitis por medicamento. Por lo tanto, si no monitorizo transaminasas, le estoy ocasionando un problema. Y por si fuera poco, de repente este señor hace un poco de diarrea y otro médico le indica ciprofloxacino. Y entonces complica las cosas, ¿no? O de repente es una persona madura, todavía no es un anciano, y es un físico-culturista y le indica decanoato en androlona, que inflan los músculos. Eso es una hormona que sigue esta misma ruta y por lo tanto tomar 2 o 3 medicamentos, pues literalmente, entre comillas, hacen puré al hígado. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado en administrar fármacos que tengan metabolismo hepático y que sigan la ruta metabólica del citocromo P450. Otras funciones vinculadas a la desintoxicación hace que sustancias tóxicas como son los venenos, pues, de serpientes, de abejas, de alacrán, etcétera, sean convertidos en metabolitos inactivos. No siempre este es un proceso satisfactorio, en algunos casos puede llevar a la muerte cuando no se logra el cometido, pero el hígado intenta hacer eso, ¿no? Y esos metabolitos pues, se secretan a través de la bilis, ¿no? Para ser eliminados a través del tracto digestivo. Este es un intento para que el paciente no fallezca, ¿no? Igualmente hemos dicho que tiene que ver con la formación y secreción de la bilis, y de hecho tenemos que recordar que la bilis se produce en el hígado y al inicio tiene una composición que se diferencia cuando llega a la vesícula. Recuerden que la vesícula, una de las funciones más importantes es concentrar la bilis y que ésta participa activamente en el proceso de digestión, sobre todo de lípidos, ¿no? Emulsificando las grasas. Entonces, cuando la bilis está recién producida, su contenido acuoso alcanza hasta 97%, pero cuando ya llega a la vesícula se concentra y puede ser 80, máximo 90%. Lo mismo ocurre con sales biliares, con colesterol, etc., ¿no? Están diluidos al inicio y cuando ya llegan a la vesícula se tienden a concentrar. Dentro de las funciones de la bilis, como estaba señalando, tiene una acción emulsificante, ¿no? Esto es que permite una digestión apropiada de las grasas a nivel del intestino delgado. Y por otro lado van a incrementar el transporte de lípidos a través de la mucosa intestinal, ¿no? También constituye una vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina. Recuerden que el quimo que procede del estómago viene con un pH ácido. La bilis amortigua, ejerce una función de buffer, ¿no? Amortiguando esta acidez del quimo, ¿no? Entonces, esto a nivel del duodeno cumple una función que favorece la formación de micelas, que como ustedes saben son fracciones pequeñas de grasas para que se puedan transportar lípidos y se pueda digerir este grupo de nutrientes, ¿no? También tiene una función inmunológica, en la cual hay la permisividad del transporte de inmunoglobulina A, que como ustedes saben se vincula a procesos alérgicos a nivel de la mucosa intestinal. Cuando el niño es muy pequeño, es un neonato, uno todavía no le da alimentación, ¿no?
Eso habitualmente se llama lactancia. A partir del cuarto o sexto mes de vida uno comienza a darle productos que no sean inmunógenos, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la inmunoglobulina A. La vesícula biliar, como hemos dicho, se encarga de concentrar la bilis, cambiando su composición. Ya hemos señalado los porcentajes y una vez que ya está concentrada la bilis, cuando la persona ingiere una comida rica en grasas, pues se produce colecistocinina, ¿no? La colecistocinina por vía sistémica hace que la vesícula se contraiga y expulsa la bilis. En ese intento, muchos pacientes que tienen cálculos en la vesícula o en el cístico hacen migrar el cálculo y pueden atascarse en el colédoco a nivel del Wilson o el propio colédoco, y eso da cólicos. Y eventualmente esto termina ocasionando una pancreatitis, ¿no? Entonces, de hecho, que los pacientes que tienen cálculos en la vía biliar deben evitar comer grasas. ¿Por qué? Porque finalmente la colecistocinina va a hacer que se contraiga esa vesícula y genere mayores problemas. Su contraparte es lo que se llama la disquinesia vesicular, una vesícula conocida también como vesícula perezosa. Se produce colecistocinina ante la ingesta de una comida rica en grasas, pero la vesícula se contrae muy pobremente, por lo tanto la bilis no llega al duodeno y por lo tanto esa grasa se oxida. Esa oxidación de grasas pues lleva a un cuadro de dispepsia. El paciente acusa meteorismo, balonamiento, distensión abdominal, náuseas, vómitos, etc., ¿no? Entonces, en resumida cuenta, las funciones del hígado son estas, ¿no? Interviene en la formación y secreción de la bilis, el almacén y el almacenamiento de los diversos nutrientes, en la activación y detoxificación de múltiples sustancias, en la síntesis de proteínas plasmáticas, y tiene una función protectora, ¿no? A través de la célula de Kupffer, que permite la destrucción de una serie de microorganismos. Pasemos rápidamente a lo que corresponde a la petición de exámenes de función hepática. Cuando el residente o el médico asistente les diga, pidan prueba de función hepática, ustedes deben sobreentender que son 5 pruebas. Nunca pidan 1 o 2 pruebas. O se piden las 5 o no se piden. ¿Y aquí incluyen esto? Las transaminasas, tanto la oxalacética como la pirúvica, incluye las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, el tiempo de protrombina y las proteínas totales y fraccionadas. Y entonces, esta petición nos va a permitir elaborar 3 conclusiones. Existen 3 patrones de interpretación de la bioquímica hepática. Entonces, las transaminasas son enzimas que se producen a nivel hepatocelular, sobre todo la pirúvica. Cuando ustedes encuentran una transaminasa pirúvica elevada importantemente, asuman que hay un daño hepatocelular, hay necrosis del hepatocito. Entonces la oxalacética también se llama aspartato aminotransferasa y la pirúvica también se llama alanina aminotransferasa. Lo van a encontrar con estas abreviaturas en la literatura. ¿En qué situaciones se elevan importantemente? En rangos más de 500. En toda aquella enfermedad que produzca daño del hepatocito, destrucción del hepatocito. Ejemplo, hepatitis. Cualquier hepatitis viral destruye el hígado, destruye el hepatocito. Y entonces, cuando ustedes están en amilasa 200, 300, están con la sospecha, pero cuando ya hay 500 o más, lo más probable es que tenga hepatitis. Indudablemente ustedes tendrán en cuenta el contexto epidemiológico, ¿no? Si es un paciente que está en la selva, pensarán en fiebre amarilla, mayar, oropuche, que son infecciones que no vemos en la costa. O si es un paciente que se vaya en las albercas, en unas pozas, o consume, por ejemplo, muchos enlatados y allí hay ratas que eventualmente caminan sobre los enlatados y no lavan bien al momento de abrir esos enlatados, por ahí están pasando leptospira y eso da también un cuadro aparatoso con ictericia, con sangrado, con destrucción hepatocelular y por lo tanto va a tener transaminasa encima de 500. En la cirrosis también tiende a elevarse, pero no como con la magnitud que lo hace cuando hay una hepatitis. En procesos obstructivos puede estar ligeramente elevados o están normales. Allí no juega un papel importante. Eso también se llama patrón colestásico, que es lo que vamos a ver enseguida. Las bilirrubinas deben ser analizadas en su real contexto. Como ustedes saben, la bilirrubina total implica la sumatoria de la forma indirecta o no conjugada y la directa o conjugada. Entonces, cuando hay un proceso hemolítico, se eleva a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿no? O cuando no logra ingresar al hepatocito para ser conjugado igualmente, relacionada a enfermedades genéticas. Y la directa se incrementa cuando hay destrucción
del hepatocito. La fosfatasa alcalina es otro marcador que cuando está elevado nos dice que hay una colestasis. ¿Qué significa colestasis? Colestasis es la obstrucción al flujo biliar. En alguna parte de la economía la bilis no circula adecuadamente. Entonces la colestasis puede ser intrahepática o extrahepática. Entonces cuando un paciente presenta ligera elevación de transaminasas con una elevada elevación, valga la redundancia, de fosfatasa alcalina, una marcada elevación de fosfatasa alcalina, a eso se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. ¿Qué tanto? Transaminasas aumentan unas 2 o 3 veces el valor basal y la fosfatasa alcalina aumenta unas 10 veces. Eso se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasa y la primera chance es que se trate de una colestasis. Sin embargo, alguien puede replicar eso y decir, bueno, pero fosfatasa alcalina se produce en otros órganos, se produce en los riñones, se produce en los huesos y quién sabe si este paciente tiene un mieloma, tiene un osteosarcoma. Y entonces no le falta razón a la persona que afirma eso. Entonces, para taparle la boca, ustedes le piden gamma-glutamil transpeptidasa. Si la gamma-glutamil sale alta, entonces definitivamente ustedes dicen, esta fosfatasa viene de hígado y no viene de hueso. Entonces, la gamma-glutamil tiene la virtud de elevarse solo en 2 circunstancias. Una, cuando un paciente niega su antecedente alcohólico. Hay gente que tú le preguntas si es alcohólico crónico y lo primero que hacen es negar ese antecedente. Pero ustedes saben que por la familia, por los amigos, que es un bebedor consuetudinario o siempre lo encuentra con aliento alcohólico, pues si niega, ustedes le piden gamma-glutamil, sale alta, definitivamente sí es un alcohólico crónico. Y la otra consideración es que reafirma el proceso de colestasis. Si pido gamma-glutamil estable, no es un alcohólico crónico, yo lo estoy pidiendo para demostrar que esa fosfatasa viene de hígado, pues eso es lo que hace, me demuestra que esa fosfatasa es a expensas de la producción hepática. Entonces, cuando hay colestasis hay un espectro amplísimo de enfermedades que la pueden producir, pero resumiendo 4 grandes causas. ¿En qué tienen que pensar por frecuencia? 1, absceso hepático. Los abscesos hepáticos pueden ser piógenos, amibianos o tuberculosos, pero ofrecen obstrucción al flujo biliar. 2, cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos antimitocondriales. Y entonces, cuando está elevado esos títulos, si tienen un paciente con prurito, con hipertrigliceridemia, con melanosis, y tiene esta disociación fosfatasa alcalina transaminasa, pues, y es mujer joven, está en todo el derecho de plantear una cirrosis biliar primaria. Tercera condición es la presencia de un hepatocarcinoma o cualquier tumor secundario, ¿no? Que haya dado metástasis al hígado. De repente es un cáncer de colon que ha metastizado al hígado, es un linfoma con metástasis hepática, y entonces eso ofrece obstrucción al flujo biliar. Entonces, ustedes tendrán un paciente con tumoración hepática de cualquier estirpe, sean benignos o malignos. Los quistes, por ejemplo, cuando crecen mucho, los quistes diatídicos pueden ocasionar un patrón colestásico. ¿Bien? Y la última condición, la cuarta, como ejemplo de disociación fosfatasa alcalina transaminasas, lo constituye la hepatitis granulomatosa. Este es un espectro amplísimo. Hay más de 50 causas. Hay procesos infecciosos, dentro de ellos los bacterianos, por poner ejemplos nada más, tifoidea, brucela, tuberculosis. Procesos parasitarios, malaria, esquistosoma manzoni, hongos profundos, ¿no? Histoplasmosis, aspergilosis, lobomicosis, coccidiomicosis. Procesos virales pueden producir un patrón colestásico, ¿no? Por ejemplo, Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, y en general algunas formas de hepatitis viral tipo A, tipo B, C, ¿no? También algunas colagenopatías como la granulomatosis de Wegener puede producir esto, la enfermedad de Graves-Basedow, la sarcoidosis y obviamente las neoplasias, entre ellas las leucemias, los linfomas. Entonces todos estos van a dar un patrón colestásico. Entonces el siguiente paso es que cuando yo tengo un patrón colestásico, tengo que definir dónde está el problema. ¿Está dentro del hígado o está fuera del hígado? Si es dentro del hígado se llama colestasis intrahepática. Y si es fuera del hígado será en la vía biliar. Para eso necesito una ecografía. Si en la ecografía me dicen dilatación estenosis de vía biliar intrahepática, pues el siguiente paso es biopsia hepática. Pero si me dicen hay compromiso extrahepático, digamos dilatación del colédoco,
Entonces ahí pediré una CEPRE, ¿no? La CEPRE es la colangiopancreato retroendoscópica. Entonces en eso nos va a ayudar ese examen. Un segundito. Muy bien. Entonces tenemos el patrón colestásico intrahepático, igual biopsia. Patrón colestásico extrahepático, igual CEPRE. La CEPRE consiste en introducir un endoscopio por la vía digestiva alta, se llega al duodeno, se hace una papilotomía a nivel de la ampolla de váter y se ingresa. ¿No? Se ingresa con el endoscopio y dependiendo, ¿no? El endoscopio tiene la doble virtud de ser terapéutico o diagnóstica. Si es para diagnóstico, haré un cepillado de la vía biliar, de repente lo que tienes es un ampuloma, es un cáncer de vía biliar, es un colangiocarcinoma. Entonces me permite cepillar y tomar una muestra de esa zona, o una biopsia de la pared también. Eso con fines de diagnóstico. Y con fines terapéuticos, de repente hay un ascaris que está metido ahí en la vía biliar, se captura el ascaris con una canastilla y se la retira. O hay un cálculo y mediante la canastilla se retira el cálculo. Entonces sirve en ese caso como terapéutica. Entonces, cuando hay una colestasis extrahepática, el procedimiento siguiente es CEPRE. Cuando es intrahepática, el procedimiento siguiente es biopsia hepática. Entonces, ese es el enfoque que ustedes tienen que darle. Entonces, en resumida cuenta, existen tres patrones de bioquímica hepática. Un primer patrón se llama hepatocelular, en la cual hay destrucción del hepatocito, ejemplo, hepatitis. Un segundo concepto es patrón colestásico, en la cual hay disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Allí, las causas 4 que ya he mencionado, pero son muchas más: cirrosis primaria, absceso hepático, hepatocarcinoma y hepatitis granulomatosa, ¿no? Y el tercer patrón es el patrón de hepatitis reactiva, ¿no? En la hepatitis reactiva, yo puedo tener una infección en otra parte de la economía y secundariamente se elevan las transaminasas, se elevan las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, pero nunca más allá de 3 veces el valor basal. Entonces, cuando ocurre eso, es una repercusión hepática de una infección a distancia. Puede tener una neumonía y el hígado se compromete secundariamente. Puede tener una infección urinaria y el hígado se compromete secundariamente, pero con movilización de enzimas hepáticas muy discretas. Eso se llama patrón de hepatitis reactiva. Repito, hay tres patrones: patrón hepatocelular, patrón colestásico y patrón de hepatitis reactiva. Acá, cuando hablamos de fosfatasa alcalina en la transparencia, lo que estamos recalcando es lo que acabo de decir, ¿no? Nos habla de un efecto de masa, de una lesión que está ocupando la vía biliar, colestasis extrahepática, o en procesos tumorales como hepatocarcinoma, por ejemplo, o en cálculos, ¿no? Cálculos que están en vesícula, en coledo, que tienden a elevar la fosfatasa alcalina. Muy bien. Después hay algunos otros aspectos a tenerse en cuenta. Cuando hablamos de ictericia, puede ser por hemólisis, por destrucción del hepatocito o por un proceso obstructivo, ¿no? Posterior a la conjugación de la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina no conjugada está incrementada en las hemolíticas, en la hepática puede ser mixta, y la elevación de bilirrubina es aprominio conjugada o directa en los procesos obstructivos, ¿no? Y la orina va a cambiar, ¿no? Es colúrica en la hepática y al igual que en la obstructiva. Y en cuanto a las deposiciones, es hipocólica en la ictericia de origen hepático. Cuando es poshepática, hipocolia o colia, ¿no? Entonces, esos son datos orientadores para sospechar dónde está el problema. Adicionalmente, ya hemos dicho que la oxalacética es una enzima, la transaminasa oxalacética, que se produce no solamente en la mitocondria, sino en el citoplasma también. Pero la pirúvica solamente en el citoplasma, por eso cuando hay destrucción hepática es lo que más interesa que se eleve, ¿no? Y por otro lado, la oxalacética no es muy específica, porque esto que aumenta en problemas miocárdicos, por ejemplo, en infarto, en problemas hepáticos, problemas de músculo, renales, etc. Antiguamente, les hablo hace 25 o 30 años atrás, un marcador para diagnosticar este infarto de miocardio era transaminasa. En ese tiempo no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? Troponina, mioglobina, ¿no? En ese tiempo solamente teníamos LDH, transaminasas y por ahí CPK, ni siquiera había CPK-MB. Ya después en el tiempo se amplió eso, entonces tú podías hacer diagnóstico de infarto en base a una elevación del CPK-MB comparado con el CPK total, pero secundariamente también se elevaba transaminasas y LDH, ¿no? Les hablo hace 20, 30 años atrás. Ahora ya no se utilizan como marcadores, ¿no? Y es porque la oxalacética pues tiene repercusión enzimática
porque se produce en el corazón en los casos de infarto, por ejemplo. Bien. La otra transparencia que es de ayuda es respecto a la colestasis, lo que les estaba explicando. Las intrahepáticas usualmente producen una elevación de la fosfatasa alcalina moderadamente elevada, ¿no? Pero cuando es extrahepática, acá es brutal la elevación de la fosfatasa alcalina. Indudablemente esto correlaciona con una elevación igualmente importante de gamma-glutamiltranseptidas. Las transaminasas están muy elevadas en la intrahepática, en tanto que en la extrahepática no se elevan tanto como las intrahepáticas, ¿no? Y la otra diferencia clásica es el test de Kohler. ¿En qué consiste el test de Kohler? Pues mi paciente tiene un tiempo de protrombina prolongado, entonces le administro vitamina K. Si no corrige ese tiempo de protrombina que está prolongado administrando vitamina K, es un test de Kohler negativo, por lo tanto hay un daño importante de la reserva funcional del hígado. Por lo tanto, la dosis es 30 miligramos, ¿no? Le doy 10 miligramos diario por 3 días y luego le pido un control de tiempo de protrombina y si no logra controlar, no logra normalizarse, entonces se considera que el test de Kohler es negativo, por lo tanto nos dice que hay un daño hepatocelular importante. En cambio, si yo le administro vitamina K y después de la tercera dosis le pido un control y corrigió ese tiempo de protrombina prolongado, entonces es una colestasis extrahepática. Muy bien, esta es la parte bioquímica. Ahora hablemos rápidamente de nuestro problema de fondo, que es básicamente la semiología y la propedéutica. Entonces, cuando un paciente se queja de dolor de hígado y dice, doctor, vengo porque me duele el hígado, no le crean mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado no duele. Ninguna víscera sólida duele. ¿Por qué? Porque no tiene inervación. Si alguien dice les duele los riñones, les duele el hígado, les duele el vaso, no es cierto. Solo pueden justificar ese síntoma si es que hay distensión de las cápsulas que los contienen. Si el riñón se estira porque la cápsula de Gerot está distendida producto de un tumor, de un sangrado, ahí sí hay derecho a que duela. ¿Por qué? Porque esas estructuras anatómicas sí están inervadas y por lo tanto sí reportan dolor. Lo mismo ocurre en el hígado. Si la cápsula de Gleason se distiende, un hígado más de 15 centímetros, pues ahí sí va a haber dolor. Pero que alguien de buenas a primera le diga que hay dolor y su hígado está normal en tamaño no es muy cierto. Prurito, debido al depósito de ácidos biliares, genera un síntoma muy molesto. Ustedes pueden aguantar el dolor, pero lo que no se puede aguantar es el prurito, ¿no? La ictericia es un proceso que puede hablar de un daño hepatocelular, pero también hay procesos que están fuera del hígado, ¿no? Pero es algo que uno tiene que valorar como parte de una enfermedad hepática. La dispepsia, debido a que no se segrega adecuada cantidad de bilis, el paciente va a acusar pues, una serie de síntomas, ¿no? Eructos, llenura precoz, náusea, distensión abdominal, etc. Acompañado inclusive de anorexia en procesos de hepatopatía crónica. La citis y el edema son circunstancias de carácter progresivo en el contexto de un paciente que tiene una pobre producción de albúmina. Recuerden que la albúmina lo que confiere es una presión oncótica que permite mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Cuando no hay albúmina, producto de un daño hepático importante, el paciente tiene característicamente un edema progresivo, ¿no? Que puede llegar, comenzar en los pies, luego las piernas, los muslos, llega al abdomen, hace ascitis, llega al pulmón, hace pleuritis, llega al corazón, hace derrame pericárdico, etc. Y cuando ya es un edema generalizado se llama anasarca. Todo eso obedece a una pobre producción de albúmina y eso ocurre en contexto de gente con cirrosis hepática. Entonces, esos son síntomas que nos obligan a plantear. Característicamente el edema es progresivo, ¿no? A diferencia del edema de origen renal, en la cual aparece primero en los párpados, en la carita y después en el tiempo se generaliza. O aquel paciente cardiópata, ¿no? Que amanece en la mañana perfectamente bien, no tiene edemas y conforme transcurre el día sus edemas se hacen muy marcados que inclusive ya no entra sus pies en sus zapatos. Entonces, esas son pequeñas diferencias que le deben orientar a pensar de dónde viene el edema, ¿no? En el caso del hígado, obviamente es por deficiencia de albúmina. Otro concepto importantísimo es saber reconocer cuáles son estigmas hepáticos. Esta es una transparencia en la cual ustedes no ven ictericia, porque la ictericia puede presentarse en procesos de anemias hemolíticas, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el hígado. Entonces, los estigmas hepáticos son los que están en esta transparencia. Palmas hepáticas, ginecomastia, la distribución del vello pubiano, la atrofia testicular, la contractura de Dupuytren, las arañas vasculares, etc. Entonces vamos ocupándonos de cada una de ellas y explicando qué características deben reunir para considerarse como tal. Entonces la circulación colateral, uno es en cabeza y medusa, que parten en forma centrífuga a partir de la cicatriz umbilical
Esto también se llama circulación portocava, ¿ya? En cabeza de medusa. Existe otra circulación colateral que discurre por los flancos, eso se llama cava-cava. ¿Ya? Entonces, la circulación colateral, ¿qué nos quiere decir? Que el paciente tiene ascitis y como el hígado está lleno de cicatrices, vale decir de fibrosis, entonces el retorno sanguíneo de las vísceras abdominales, que normalmente lo hacían a través del hígado, llegaban a la suprahepática y esto lo llevaba hacia la vena cava inferior, ya no lo pueden hacer por esa ruta. Entonces tienen que buscar rutas alternativas. ¿Y cómo lo hacen? Formando esta especie de puentes, se llama circulación colateral. Lo mismo ocurre en el esófago, eso se llama varices esofágicas. Entonces, cuando un paciente tiene varices esofágicas o tiene circulación colateral, ustedes ya pueden asumir que ese paciente tiene un daño importante en el hígado. Por otro lado, les permite establecer un diagnóstico. ¿Cuál es? Hipertensión portal. La hipertensión portal se puede diagnosticar, uno, por examen físico. Si ustedes ven que su paciente tiene circulación colateral, ya tiene hipertensión portal. Si le hacen una endoscopia y encuentran varices en el esófago, ya tiene hipertensión portal. Si tiene vaso grande, tiene hipertensión portal. Directamente por ecografía o poniendo un catéter en la vena porta y está aumentada la presión, pues dirán, este paciente tiene hipertensión portal. Entonces, miren, clínicamente ustedes ya pueden elaborar un diagnóstico que es la hipertensión portal. Otros ejemplos de circulación colateral, el estrato grosero a nivel central, pueden discurrir en forma centrífuga o paralela. Luego tenemos las telangiectasias, ¿no? Las telangiectasias per se, como las que se ven en la transparencia inferior derecha, forman parte de insuficiencia venosa nada más. Ya algunas personas con grados de sobrepeso pueden mantener estos capilares dilatados a nivel de las piernas que en el futuro se van a transformar en insuficiencia venosa ya de venas un poco más grandes, ¿no? Cuando esto mismo se encuentra en una lesión en tipo cabeza de medusa, en la cual hay un punto central de la cual salen como digitaciones, y ustedes ponen el dedito ahí en la parte central, todo queda exangüe, desaparece. Ni bien retiran, otra vez vuelve a llenarse y eso se llaman arañas vasculares. O sea, la telangiectasia es la dilatación del capilar, pero las arañas vasculares es cuando tiene un punto central en el cual aparecen digitaciones. Y uno muchas veces tiene que ser muy observador, ¿no? Cuando la piel es un poquito más oscura y nuestro grupo étnico es pues, de gente indoamericana, entonces es un poco difícil observar porque la piel es más oscura. Y entonces acá hay que forzar un poco, ser muy cuidadoso, se busca en la cara, se busca en el cuello, en la región anterior del tórax, principalmente, más raramente en el abdomen. Entonces, estas son telangiectasias con arañas vasculares, ¿no? Acá tienen otras arañas vasculares, acá una, acá otra, acá tienen otra, pero pues por la coloración de la piel no son distinguibles, es que no ponemos atención. El eritema palmar tiene características muy propias, ¿no? Es la presencia de hipotrofia o atrofia de los músculos tenares y hipotenares, con eritema de esas zonas. Entonces, un paciente que tiene hipotrofia de región tenar y hipotenar con eritema, esos son palmas hepáticas. El resto de la mano puede estar o no eritematosa, eso no interesa. ¿Ya? Entonces, acá lo que están viendo es un poquito de hipotrofia de la región tenar, ¿no? Con eritema, estas son palmas hepáticas. Acá clásicamente, miren, gran hipotrofia de estos músculos, eritema, toda la mano, pero lo que interesa es básicamente la región tenar y hipotenar. Esto es una evidencia de que el paciente tiene ya hepatopatía crónica. La contractura del Dupuytren, también conocida como la mano del predicador, en la cual hay un estado de hiperflexión del cuarto y quinto dedo, usualmente correlaciona con hiperestrenismo. Recuerden que estos pacientes ya no metabolizan hormonas, ¿no? Hemos dicho que una de las funciones es el metabolismo de las hormonas. Entonces, tanto varones como mujeres producen estrógenos y andrógenos. En el caso del varón, los estrógenos no se metabolizan, entonces comienzan a incrementarse. Y entonces eso es lo que pone de manifiesto las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son? Aparece ginecomastia, ¿no? El vello del pubis se cae y lo que era una distribución romboidal se convierte en una distribución triangular. Los testículos se atrofian, ¿no? Y también se produce la contractura del Dupuytren. Todo eso obedece a fenómenos de hiperestrenismo. Entonces, esos son estigmas hepáticos que hay que aprender a reconocerlos bien. Ya pasando a otro punto, la fase cirrótica implica hablar de un paciente que tiene hipertrofia hepática, sobre todo si es un alcohólico crónico, tiene da una falsa percepción de que hay exoftalmos, ¿no? Exoftalmos es la protrusión del globo ocular hacia afuera, ¿no? Obviamente las conjuntivas están ictéricas y pueden haber arañas vasculares en la cara, ¿no? Entonces eso es característico de un cirrótico.
Las ictericias, como ya habrán tenido en su práctica, los hay de 4 tonalidades, ¿no? Flavínicas, rubínicas, verdínicas y melánicas. Creo que en algún momento también se los mencioné en la clase anterior. Es flavínica cuando es un amarillo muy intenso, como pacientes que tienen hemólisis y lo que llaman amarillo patito, ¿no? Cuando es un amarillo anaranjado, es rubínica, obedece a un daño hepatocelular, hepatitis. Cuando es verde limón, es una ictericia verdínica, proceso obstructivo benigno, ¿no? Cálculos, parásitos, etcétera, una vía biliar. Pero si es un verde oscuro, verde petróleo, verde plomizo, no, eso es una ictericia melánica propio de los cánceres, ¿no? De la vía biliar, sobre todo, colangiocarcinomas, ampulomas o cáncer de páncreas. ¿Ya? Entonces la ictericia tiene que ser examinada con ojos muy avisores, tratando de ver frente a qué están. Si bien es cierto, esto no es una correlación del 100%, da un grado de aproximación semiológica. Y ahora ya pasamos a la parte del examen físico. Cuando se evalúa el hígado hay que hacer inspección, percusión, palpación y también auscultación. Y usted dirá, ¿y cómo me sirve la auscultación en el hígado? Y vamos a ver más adelante. En el proceso de inspección hay que ver la inspección dinámica y estática, que ustedes ya probablemente lo han visto en sus prácticas. Acá tenemos una incisión subcostal conocida como incisión de Cocker. Este paciente fue colestectomizado, ¿no? Tiene una cicatriz paraumbilical derecha, ¿no? O paramediana, perdón, paramediana derecha, infraumbilical, ¿no? Porque está debajo del ombligo. Cuando es por encima se llama mediana supraumbilical, mediana infraumbilical. Así que hay que describir una historia tal cual lo que están encontrando. Luego tenemos que señalar qué forma tiene el abdomen. Acá es un abdomen totalmente distendido con protrusión de la cicatriz umbilical. Y si ustedes se acercan un poquito más van a encontrar circulación colateral, ¿no? Entonces, hay que escribirlo como tal. Estas son la circulación colateral de la cual les he hablado hace un momento, en forma centrífuga, en las porta cava y en la cava cava por las vías laterales. Luego hay que percutir el hígado. Eh, es lo que se llama buscar la altura hepática o SPAN hepático, los que quieren tener una pronunciación adecuada. Entonces, la altura hepática va a variar, ¿no? A nivel de la línea media clavicular es hasta 12 centímetros normal. Y a nivel de la línea medio esternal o paraesternal derecha, máximo son 8 centímetros. Cuando superan esos rangos, estamos hablando de hepatomegalia. Entonces, es importante definir tanto el límite superior como inferior, porque muchas veces hay pacientes que por la bajada de peso importante que tienen, el hilo hepático se descuelga y tienen lo que se llama una tosis hepática, una caída, una posición anómala del hígado, pero no necesariamente un aumento en el tamaño, en la altura hepática. Entonces, para eso nos vamos a la horquilla esternal, bajamos un poquito, encontramos el ángulo Lois y luego nos vamos hacia el lado derecho, percutimos, al principio encontrarán sonoridad, siguen percutiendo a otros espacios intercostales, bajando hacia la parte inferior, y en el momento en que cambia ese sonido sonoro, timpánico a mate, entonces dicen, acá está el límite superior. Todo esto a nivel de la línea media clavicular. Entonces allí marcan con un lapicero un puntito, y luego por palpación tratarán de delimitar el borde inferior del hígado. Marcan otro puntito y con una regla miden cuánto tienes. Si tiene más de 14, pues definitivamente es un paciente con hepatomegalia. Pero de hecho tenemos que buscar el límite superior. Solamente por palpación del límite inferior no podemos afirmar que el paciente tenga hepatomegalia. Existen algunas peculiaridades respecto de la matidez que uno encuentra a nivel de la silueta hepática, vale decir, en el hipocondrio derecho, como es el signo de Chilaiditi. Ustedes percuten el área del hipocondrio derecho y en vez de encontrar un sonido mate, van a encontrar timpánico, ¿no? Y eso es porque el colon se ha puesto delante del hígado, es simplemente una cuestión posicional. Eso se llama signo o síndrome de Chilaiditi. La otra condición que suele verse ahora con más frecuencia es el signo de Joubert, ¿no? El signo radiológico, el signo clínico. Clínicamente ustedes este, pueden percutir el abdomen y van a encontrar diversos hallazgos. Pero en el caso del el Joubert lo que nos dice es que el paciente tiene aire a nivel subdiafragmático. Puede ser porque se perforó una úlcera péptica, se perforó el apéndice, se perforó un divertículo.
¿ya? Pero también ahora que se opera a diestra y siniestra mediante la laparoscopía, como ustedes tendrán conocimiento, se hace un corte alrededor del ombligo de unos 2 centímetros y por ahí le sacan la vesícula y le ponen, previo a eso, 3 trócares, insuflan de aire a la cavidad abdominal, entonces se distiende tremendamente la cavidad abdominal y eso individualiza los órganos y permite una mejor técnica operatoria, ¿no? Entonces, luego que termina la cirugía laparoscópica, el cirujano tiende a retirar la mayor cantidad de CO2 que le ha introducido al paciente, pero es imposible sacar todo. Entonces, cuando el paciente se para, hay un menisco, ¿no? Debajo de ambos diafragmas que contiene aire. Y esa zona, eventualmente, usted la va a encontrar mate, le va a encontrar timpánico, es porque hay aire subdiafragmático, signo Joubert, radiológico. Lo que acabo de explicarles hace un momentito, están haciéndolo acá. Se fueron a la horquilla esternal, bajaron un poquito, ángulo y se van a la derecha, al nivel de la línea media clavicular van percutiendo. Sonoro, sonoro, hasta que acá suena mate y entonces dicen acá está el límite superior, ¿no? Y previamente desde abajo han ido palpando el borde inferior, entonces luego unen los 2 puntos y ven cuánto tiene a nivel de la línea media clavicular. Lo normal es 12 centímetros, si hay 14, 15, 16 están frente a una hepatomegalia. La matriz desplazable es otro signo que nos permite afirmar que el paciente tiene ascitis. ¿Cómo se hace? Yo voy al flanco derecho, por ejemplo, o en este caso al izquierdo, lo percuto y va a encontrar un sonido mate. Luego le pido al paciente que se ponga de cúbito lateral derecho para que por gravedad todo el líquido que está acá en el flanco izquierdo caiga hacia la parte de declive. Y después de 2 a 3 minutos vuelven a percutir en esa zona donde percutieron inicialmente sin haber sacado la mano, y lo que era mate ahora es timpánico, se llama matidez desplazable. O sea, la matidez se desplazó de la parte de este flanco al otro flanco por gravedad, ¿no? Entonces, matidez desplazable igual a ascitis. Signo oleada también nos permite diagnosticar ascitis. Acá el examen es con 2 médicos, uno que pone su manito a nivel de la línea media para interferir las ondas que se generan cuando uno percute la lado contralateral. Entonces hay un médico que percute el abdomen, le da como golpecitos y entonces eso genera olas. Y la otra mano con la yema de sus dedos está tratando de recepcionar esas ondas. Si encuentra, eso se llama signo oleada positiva, es compatible con ascitis. Ojo, este signo solo es factible buscarlo en gente que tiene ascitis leve a moderada. Cuando es severa, todo esto está distendido, pues es imposible de que el líquido migre, porque todo el abdomen está ocupado, como en la transparencia que hemos visto esta señora que está con una distensión marcada. Acá no van a buscar, obviamente, ese signo, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a desplazarse nada, todo el abdomen está ocupándose por líquido. Entonces, por lo tanto, no pierdan su tiempo buscando materia desplazable, es imposible. Muy bien. Maniobra de Murphy. De la cicatriz umbilical a la axila derecha, una línea imaginaria en la intersección con la parrilla costal, ahí está el punto de Murphy. Acá obviamente la están buscando mucho más abajo para descartar otras posibilidades. Una vez que ustedes han pasado la palpación y han determinado un borde hepático a 2-3 centímetros del reborde costal, que es lo normal, pues tienen que determinar qué características tiene ese borde hepático, ¿no? Si es duro, es pétreo, es muy lábil, friable o tiene consistencia cauchosa, etc. Si hay nódulos, ¿no? Si es doloroso y si se moviliza con la inspiración, ¿no? Usualmente cuando uno inspira, el aire que ingresa al pulmón desplaza el hemidiafragma y puede desplazar un poco al estómago, ¿no? Y hacernos equivocar. Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad. Bueno, la palpación hepática se puede hacer con una mano o 2 manos. Cuando es una mano monomanual, la mano tiene que ser plana o también puede ser en cuchara. Ya vamos a ver unas imágenes. Y cuando es bimanual, hay métodos, ¿no? El método de Rospy, del Gilbert, del Matthew, que ustedes lo van a ir practicando. El método de Rospy consiste en que el examinador se ubica en la porción cefálica del paciente y ofrece una línea casi continua entre los pumpejos de ambas manos, tratando de delimitar el borde inferior, ¿no? Método de Rospy. En Gilbert ya las manos, los dedos no están en la misma dirección, más bien están en direcciones opuestas, pero la idea es buscar el borde del hígado, ¿no? Maniobra de Gilbert que tiene poco uso en realidad. Y la maniobra del enganche Matthew, ¿no? Que consiste en que uno se pone la porción cefálica del paciente y con la yema de sus dedos va jalando desde abajo hacia
hasta encontrar el borde hepático en el hipocondrio derecho a 2 centímetros debajo de, ¿no? Entonces, cuando encuentren el borde hay que tratar de delimitar qué características tiene esa silueta hepática, ¿no? En expiración profundizamos nuestra manito deprimiendo 2 a 3 centímetros el abdomen. Y en inspiración nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque el momento que inspira el paciente, al ingresar aire al pulmón, desplaza la víscera. Entonces puede hacer que el hígado que no era palpable se torne palpable, ¿no? Acá están buscando el límite inferior del hígado, ¿no? Para ver cuánto tiene de altura hepática, ¿no? Especie de maniobra de enganche. Muy bien. Entonces la otra cosa que tenemos que usar como recurso es esto. Es un abdomen con una distensión evidente, producto de una ascitis, y entonces cuando queremos delimitar el borde, pues ustedes tratan de deprimir el abdomen, deprimen 2 a 3 centímetros, pero no logran flanquear el líquido ascítico, ¿no? Entonces es imposible poder buscar el borde inferior. Entonces para eso valen del estetoscopio. Ponen el estetoscopio ahí y al costadito rascan y cuando noten que hay un cambio en los ruidos, dicen acá está el borde. De esa forma es que se utiliza el estetoscopio como método de auscultación. Muy bien. Entonces, si ya hemos caído en la cuenta que mi paciente tiene un hígado grande, pues tengo que saber si no tiene una tosis hepática, ¿no? Un descenso, una caída del hígado porque ha bajado de peso, un gran quemado, etc. Hay que determinar si esa hepatomegalia es real, pues, ¿no? Y todas las características propias de las vísceras sólidas, ¿no? Ver la superficie, los bordes, la consistencia, si hay dolor, y si se acompaña de otros hallazgos, como son ascitis, ictericia, hepatosplenomegalia o ganglios grandes, fiebre, etc. Entonces, revisemos rápidamente algunas de esas causas, ¿no? Entonces, ¿qué hago si encuentro supuestamente un hígado grande? Pues tengo que ver si no tiene tosis hepática, ver todas las características que he señalado, ¿no? Pero ¿qué hay si mi paciente tiene hígado grande más ictericia? Entonces pensaré en obstrucción del colédoco, una hepatitis, una colangitis, por ejemplo, un hígado graso. Si mi paciente tiene, además del hígado grande, tiene ascitis, pues la primera chance es que tenga cirrosis, que tenga falla cardíaca derecha, también conocida como cor pulmonar, ¿no? O tenga una pericarditis constrictiva propia de un paciente con tuberculosis que no fue diagnosticada. Vieron varios, BK 6, 9 y recién la duodécima sale positiva. Pero si hay PPD positivo, hay alta sospecha, hay que seguir insistiendo en eso, ¿no? Se pueden pedir BKs en todos los fluidos. La única fluido o secreción donde no deben pedir es donde en las heces. ¿Por qué? Porque hay otras micobacterias que pueden dar falso positivo sin ser necesariamente tuberculosis. Entonces, esa consideración hay que tener. Ahora, ¿qué hay de aquellos pacientes que al mismo tiempo tienen hígado grande y vaso grande? Puedes pensar en cirrosis, en hepatitis viral, amiloidosis, leucemia, lupus también produce esto, ¿no? Pero a veces el paciente tiene otra combinación de hígado grande con ganglios grandes. Entonces, indudablemente allí hay que plantear leucemias, linfomas, que son los más representativos, ¿no? Eventualmente también pueden encontrar anemias hemolíticas por citemia, pero lo usual es descartar linfoma o leucemia. En ocasiones el hígado grande se acompaña de fiebre. Perdón. Entonces, en ese caso, plantearemos pues, procesos bacterianos, parasitarios, etcétera, ¿no? Tifoidea, brucelosis, tuberculosis, pueden dar hígado grande con fiebre, paludismo también, o sea, malaria, ¿no? Calazar es un producto que acá en Sudamérica ya no se ve, ¿no? Es la tripanosomiasis africana, ¿no? La mosca del sueño, pero eso no vemos acá. Pero tener en cuenta si viajan para allá. Ahora, hay pacientes que tienen solamente un sector del hígado incrementado de tamaño, por ejemplo, solamente la parte, por decir, el segmento 4. Y entonces uno tendrá que preguntarse, ¿qué es eso, no? ¿Es un tumor primario, secundario? ¿Es una metástasis o es un quiste diatídico, por ejemplo? O hígado graso, o hay tuberculosis. Entonces, toda esta lista de enfermedades deben ser rastreadas en el contexto de un paciente que tiene hepatomegalia aislada. No tiene otras cosas, no hay incremento del tamaño del vaso, no hay ganglios, etc. Si la hepatomegalia es regular, pensaremos en abscesos, hidatidosis, tuberculomas, pero hay que pensarlo, ¿no? Bueno, hasta acá lo que corresponde a la semiología de hígado y vías biliares. Rápidamente pasemos a lo que es semiología de vías biliares. Hemos hablado de semiología del hígado. Bueno, el interrogatorio hay que tener en cuenta el grupo etario con el cual están trabajando. Cuando es un bebé hasta de 28 días se llama neonato. Ahí es frecuente encontrar atresia de vías biliares. Es imposible encontrar una atresia de vía biliar en un paciente de 15, 20 años. ¿Cómo es que ha vivido hasta esa época?
sin ese diagnóstico, de hecho que se diagnostica el primer mes de nacimiento, ¿no? Hay otros cuadros que son relativamente frecuentes en relación a la adolescencia, por ejemplo, la litiasis vesicular, las neoplasias en adulto mayor, etc. También hay cierta prevalencia de algunas patologías de acuerdo al grupo étnico, ¿no? Las litiasis, pues, las neoplasias, ¿no? Son altamente frecuentes en mujeres, ¿no? Los antecedentes también cuentan, sobre todo aquellas personas que han tenido hemólisis previamente o han tenido otras enfermedades, como por ejemplo una valvulopatía, y producto de eso han tenido que cambiarle válvulas artificiales, no válvulas de metal. Igualmente tifoidea, gota pueden dar ser antecedentes contributorios para plantear una patología propia de la vía biliar. ¿Qué síntomas puede dar un compromiso de vía biliar? Múltiples, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ninguno específico propiamente que sea de la vía biliar, ¿no? Se pueden presentar en otras entidades, pero esto es lo más frecuente. ¿Qué síntomas presenta un paciente con compromiso de vía biliar? Dolor abdominal, lo clásico. Tienen que saber dónde está localizado, si está en el hipocondrio, en el mesogastrio, etc. ¿Qué tipo es? ¿No? ¿Tipo retortijón como cólico o es tipo hincado, es tipo opresivo? ¿Cómo es? Eso hay que hacerle precisar bien al paciente. Cuando el paciente no puede definir eso, se dice dolor sordo. Entonces tú le dices, ¿pero cómo es? ¿No? Es como hincada, como que lo estuviera hincando con unas agujitas, es como una presión, como si fuera un robot que lo está aplastando, ¿no? O es como hincada. ¿Cómo es dolor? Entonces el paciente me desconcertado, pues dolor, pues doctor, no sabe lo que es dolor, te dicen, ¿no? Entonces cuando no pueden precisar la naturaleza, el tipo de dolor, pongan dolor sordo. Eso es propio de las vísceras sólidas, ¿no? Hay que igualmente decir la intensidad, utilicen la escala visual analógica del dolor de 1 a 10, ¿no? Si tiene o no tiene irradiación, si tiene o no posiciones antálgicas. Por ejemplo, la apendicitis, tú le dices al paciente que flexiona la rodilla y su dolor disminuye. Entonces, ellos están más cómodos con las rodillas flexionadas hasta que lo operen, ¿no? Entonces, todas estas características deben ser exploradas concienzudamente. ¿Qué otros síntomas pueden haber? Náuseas, vómitos, ictericia, prurito que ya hemos conversado, dispepsia, fiebre, pero también a veces manifestaciones muy generales, ¿no? Malestar general, hiporexia, baja de peso. Clínicamente no tenemos abordaje para la vía biliar, por lo tanto la semiología es muy pobre, ¿no? Desde el punto de vista de examen físico. Pero de cuando en cuando nos vamos a tocar con hallazgos muy valederos, como actualmente en el OAI se están sospechando, por ejemplo, un paciente que tiene una patología un poco rara, que se caracteriza porque tiene mucho dolor y la orina se torna oscura de un día para otro, se llama porfiria, ¿no? Entonces, pero interesa tener el contexto de todo lo que lo rodea. Entonces, le decía que normalmente la vesícula no se palpa, las vías biliares menos. Solo hay una excepción, ¿no? Cuando un paciente presenta un tumor de páncreas, digamos un cáncer, esto rechaza la vesícula. Y la vesícula tiene la peculiaridad pues, que está debajo del hígado. Entonces, normalmente ustedes quieren palpar, no lo logran palpar. Pero cuando hay un cáncer de páncreas, rechaza la vesícula, usted lo va a palpar como un limoncito. La característica es la palpación de la vesícula no dolorosa. Y eso le dice que tiene un Gruposier Terrier, así se llama el signo. Y eso es compatible con un cáncer de páncreas. Entonces, el cáncer de páncreas crece, empuja la vesícula, la hace palpable, pero esa vesícula no duele. Porque no es por invasión de neoplasia, es simplemente por posición, debido a que el crecimiento tan rápido del tumor hace que se desplace la. Bien. Y ya cuando hacemos inspección, pues hay que ver si es una fase dolorosa, que usualmente es la que acompaña a aquel paciente que tiene colangitis, colecistitis, ¿no? Si está ictérico, si el paciente acusa evidencia rascada, ¿no? Las múltiples correlaciones nos dicen que el paciente sí tiene prurito, ¿no? O está deshidratado, está desnutrido, ¿no? No come por el tema de la cirrosis supuestamente, ¿no? Y luego hay que buscar las características de si es que la vesícula es palpable. Repito por enésima vez, la vesícula no es palpable. Cuando es palpable es porque le han echado bastante aire, entonces se individualiza los órganos dentro de la cavidad abdominal. Es una posibilidad. Y tener en cuenta el Murphy, que ya hemos dicho que lo que traduce es inflamación de la vesícula, y el signo de Courvoisier-Terrier que acabo de explicarles, ¿no? Vesícula palpable no dolorosa en el contexto de un paciente que tiene
cáncer de páncreas. Entonces, los síndromes que pueden acompañar a un compromiso de vía biliar o de vesícula son síndrome doloroso abdominal, una ictericia de carácter obstructivo, o sea, colestásica, un síndrome tumoral producto de una neoplasia de hígado primaria o secundaria a otra parte de la economía. De repente tiene un cáncer de colon que da metástasis al hígado, por ejemplo, y síndrome febril, ¿no? Entonces, esas son las banderas rojas que uno debe tener en cuenta. El cólico biliar usualmente es un dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Cuando hay colecitis aguda, el dolor es en el hipocondrio derecho, pero además hay fiebre y leucocitosis, ¿no? Y algunos signos nos van a decir qué es lo que tenemos entre manos. Un punto importantísimo que va a salvar vidas o va a determinar la muerte de uno u otro paciente es la colangitis. Y tienen que desde ahora saber qué cosa es la triada de Charcot, ¿no? Es un paciente que tiene un dolor tipo cólico que no calma con nada. Le han puesto matropina, le han puesto buscapina, que es la iosina, o cualquiera de los antispasmódicos. Le calma un ratito y a la media hora otra vez y otra vez. Es un dolor intratable. Fiebre igualito. 39, 40. Se pone su metamisol, su antargina, le baja un ratito y a la media hora otra vez, ¿no? Y entonces el paciente va a tener fiebre, dolor que no calma con la medicación sintomática e ictericia. Cuando hay eso, es una triada de Charcot. Su chance de tener una colangitis, vale decir pus en la vesícula, pus en la vía biliar, es altísima. Si ese paciente no se opera, se va a morir. Muchas veces cuando tú das la interconsulta al cirujano de abdomen, dice, no, estoy cansado, ya voy a entrar a un cesárea, tengo problema tal, y que lo haga el otro. Cuando es una intervención con asistencia de un juez, la mayoría de médicos no lo quieren hacer, pues, ¿no? Entonces, ustedes en su historia, cuando son llamados para ver un paciente de esta característica, tienen, bueno, el paciente con triada de Charcot sugerente de colangitis debe ser operado a la brevedad posible. Entonces, si el paciente fallece, ustedes ya tienen que defenderse con ese argumento. Han escrito la hora que fueron llamados, qué encontraron y qué sugirieron. Ya el tratante que está en emergencia no ha hecho caso a la interconsulta, ya es su problema. Les vamos a contar una anécdota. Una paciente de 80 años que viene con pentada de Reynolds. ¿Qué es una pentada de Reynolds? Es una triada de Charcot más en el contexto de un paciente anciano, encima de 60 años y que tiene hipotensión arterial. Entonces, la pentada de Reynolds es dolor que no calma con nada, fiebre que no calma con nada, ictericia, persona más de 60 años y que está haciendo hipotensión arterial. Esa es una pentada de Reynolds. Los dos traducen pus en la vía biliar. Ese paciente, si no se opera, se va a morir. Muchas veces el cirujano dice, pero compensa, ¿cómo voy a entrar así? Si se muere en sala, la familia se me viene encima. Justamente la compensación va a depender de erradicar el foco infeccioso. Entonces hay que operar a ese paciente, hay que darle su antibiótico. Pero todo en base a estos hallazgos, ¿no? Triada, no olviden, triada de Charcot y la otra es pentada de Reynolds. Solamente la edad y el shock hacen la diferencia. Muy bien, eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tienen una pregunta, algún comentario. No, doctor, todo ha quedado muy claro. Bien, pues vamos a pasar a la segunda clase. Nos vamos a tomar un par de minutos para ingerir algo de líquidos y no se nos seque la garganta. Para comenzar la siguiente clase, que es sobre hemorragia digestiva alta. Por lo demás, ustedes probablemente ya lo han visto en su ensayo de úlcera péptica. ¿Se ve la transparencia? Sí, doctor, sí se ve. Ya.
Un segundito, un sorbito de agua. Enseguida comenzamos. Bueno, no terminamos de contarles la anécdota, ¿no? Bueno, esta es una paciente de 80 años que viene para referir la anécdota anterior de la pentada Reynolds. Es una paciente que viene con fiebre, está ictérica, ¿no? Con cólico, y llaman al internista, va a evaluar al paciente y pone eso, pues, ¿no? Paciente con triada de Charcot, y en la evolución luego aparece hipotensión, aparece el dato, pues, de que es una persona mayor, ¿no? Entonces sugiere que lo operen a la brevedad. Sin embargo, los cirujanos no lo operan. Dejan pasar las horas, están supuestamente cansados, lo van difiriendo. Pasan 24 horas y, al igual que un apéndice, cuando hay colangitis, la vesícula se perfora y da peritonitis. Y eso fue lo que pasó con la paciente. Cuando entraron ya se había producido una peritonitis, pues la paciente pasó a UCI, y en UCI falleció a las 48 horas, ¿no? 10 días después, dos demandas, ¿no? Una en la comisaría de Pachacamac y otra en Breña, ¿no? Citando todos los médicos que lo habían visto, ¿no? Entonces el clínico se defendió, pues, ¿no? Puso que él había encontrado la tríada de Charcot y que había sugerido que lo operen a la brevedad, ¿no? Y ya era responsabilidad del cirujano. Bueno, finalmente cuando te entrevistan en la comisaría todavía la cosa está para largo, pero cuando ya el comisario te pasa al juez, ya es una causa que tienes que ir con abogado. Y bueno, finalmente la conclusión es que estos médicos, que fueron tres, tuvieron que pagar una reparación civil de 100.000 soles cada uno, les suspendieron el ejercicio de la profesión 2 años y no podían trabajar ni en práctica privada, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Es un mensaje que se les deja para que no sean negligentes, y si es que tienen opción de operar, operen, ¿no? Si no, se pierden los pacientes. Muy bien, eso era la anécdota que quería contar respecto al caso anterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre hemorragia digestiva alta. Este es un capítulo que igualmente tiene trascendencia legal. Eh, Ustedes van a hacer guardias y en cada guardia van a encontrar pacientes que vienen con este síndrome, ¿no? Entonces, se considera que un paciente es portador de una hemorragia digestiva alta cuando este sangrado comienza en algún punto del tracto digestivo que incluye eh, el esfínter esofágeo superior,
y el ángulo de Treitz. Como recordarán, el ángulo de Treitz queda en la segunda porción del duodeno. Entonces, cualquier sangrado que se produzca entre estos dos puntos, entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, están hablando de una hemorragia digestiva alta, que clásicamente se va a caracterizar porque tiene hematemesis y melena, que ustedes ya lo han revisado en sus prácticas. Simplemente a manera de recordatorio vamos a señalar algunas de las causas de sangrado digestivo alto, ¿no? Entonces, uno del más frecuente es la úlcera péptica. La enfermedad por úlcera péptica obedece a un sinnúmero de causas. Cuando no hay una causa se considera que es idiopático, pero un grueso de pacientes lo hacen por uso de fármacos, entre ellos los AINES y en particular la aspirina, ¿no? Pero también hay causas infecciosas como son el Helicobacter pylori, el citomegalovirus, el herpes, pueden producir úlcera a nivel esofágico o a nivel gástrico. Las úlceras inducidas por estrés. El estrés es supremamente alto en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o un gran quemado. No tienen idea de qué tanto eso afecta a la psiquis, la parte emocional del paciente. Muchos pacientes con ACV se niegan a aceptar su nuevo estatus porque ya no son independientes, ¿no? Cuando un paciente hace un ACV, pues depende de una tercera persona que la limpie, le haga comer, le haga defecar, etc. Entonces eso genera un estrés. Y si no le explican de qué se trata, que probablemente va a recuperarse, por ejemplo, o va a tener que ser operado, eso aumenta el estrés. Ese estrés genera úlcera, ¿no? Cuando es un gran quemado o un paciente con ACV se llaman úlceras de Curling, úlceras de Cushing. ¿No? Cuando es un ACV, úlceras de Cushing, y cuando es gran quemado, úlceras de Curling, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que hacer prevención. Normalmente hay que explicarles el trasfondo del problema, darles soporte emocional, porque si no, estos pacientes rápidamente hacen úlcera por estrés. Y el otro síndrome es el síndrome de Zollinger-Ellison, que es una tumoración que asienta en el duodeno, asienta en el páncreas, productor de gastrina, también se llaman gastrinomas, inducen úlcera múltiple. La característica peculiar de esto es que dan úlceras múltiples, a diferencia del Helicobacter o cualquier otra causa, que habitualmente son úlceras únicas o máximo dos. Cuando ustedes se encuentran 3, 4 úlceras en estómago, en duodeno al mismo tiempo, sospechen Zollinger-Ellison. Entonces tendrán que pedir exámenes correspondientes, imágenes y marcadores para establecer este diagnóstico. Las esofagitis también pueden sangrar, ¿no? Sobre todo cuando hay reflujo gastroesofágico o producto de una infección, ¿no? La cándida es tan severa que a veces puede hacer sangrar el esófago, el herpes también, el citomegalovirus igualmente, o fármacos, ¿no? Entre ellas el alendronato. Y es una cosa que uno tiene que tomarse su tiempo, ¿no? Muchos médicos no tienen vocación para la carrera, para la profesión. Entonces, cuando viene un paciente, lo tratan como cualquier hijo de vecino, ¿no? Cuando usted ve a un paciente, tienen que tratarlo como si fuera un familiar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El alendronato y cualquiera de los bifosfonatos, sea risedronato, etidronato, etcétera, van a producir una esofagitis muy, muy marcada. Entonces, cuando a alguien se le dice que va a tomar este alendronato, le tienen que decir, primero, tiene que tomarlo en ayunas. Pues si lo toma con alimentos, se forman grumos, precipita y no lo aprovecha. Segundo, tiene que tomar con vaso de agua. Como repito, los alimentos evitan que se absorban. Luego, una vez que el paciente ha ingerido el producto, no debe recostarse. Tiene que estar sentado, caminando, de pie, pero no debe recostarse, porque ese es el peor error que tienen. Eso crea una esofagitis brutal, ¿no? Entonces, esas cosas no le explican al paciente. El paciente toma con alimentos o es un domingo porque se toma una vez a la semana, una vez al mes. Entonces, es un domingo que lo van a tomar, le dicen tomes sábado, domingo les acomoda mejor y se toman con un vaso de agua, pero nuevamente vuelven a la cama y se recuestan. Gran error. Entonces, hay que tomar su tiempo para explicarle, ¿no? Tetraciclinas, antiguamente nuestras abuelitas lo utilizaban para todo. Infecciones respiratorias, infecciones de tracto digestivo. Era tan bueno que la gente mejoraba, pero produce mucha náusea, mucho vómito. Habitualmente las tetraciclinas vienen como terramicina,
cápsulas de 500 hay que tomar 4 veces al día y nadie soporta por más de 5 días de tratamiento, ¿no? Terminan vomitando. La quinidina, por suerte, ya no se usa. Cloruro de potasio, eventualmente en gente con hipocalemias moderadas a severas. La aspirina y los ANS, de hecho, son de uso frecuente, ¿no? Como causantes de esofagitis. Pero también hay gente que tiene hipertensión portal. Hace un momentito hablamos de cuándo sospechar hipertensión portal, cuando hay varices esofágicas, gástricas, duodenales, ¿no? Y acá les comento una anécdota, ¿no? Con un final infausto. Esta es una doctora ginecóloga, jefe del departamento de la Universidad Cayetana Heredia, muy buena persona, muy servicial, y lo que no sabíamos era que tenía una cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune y que ya le había desarrollado, le había terminado de generar varices en el esófago. Entonces ella se veía con una gastro del hospital y bueno, lo controlaba y hasta que un buen día presenta sangrado, ¿no? Digestivo alto. Y entonces ella está en el hospital y trata de comunicarse con su gastroenterólogo, le dice que está de guardia en una clínica y que no puede ir al hospital, si no le corresponde ir al hospital. Entonces ella entra en la duda, ¿no? Si irse a la clínica o tratarse en el hospital. Finalmente decide irse a la clínica, ¿no? Porque le aconsejan que ahí tienen mayores chances, supuestamente hay una mejor atención, etc. Y era tal la magnitud del sangrado que así como entraba con rapidez la sangre, sangraba terriblemente. Las hemorragias son cataclísmicas cuando es por ruptura de varices esofágica. Entonces una medida es colocarle una sonda que se llama sonda Sykes-Blakemore, ¿no? Consiste en una sondita que se introduce por la boca y cuando ya está en el esófago, uno desde afuera insufla con aire, con agua, un globito que está dentro de la sonda. Entonces eso se infla y comprime las varices que están sangrando y para el sangrado. Pero lo que no se contaba en este caso era de que no solamente tenía varices en el esófago, sino también en el estómago. Y lamentablemente esa clínica A1, que no tenía nada de A1, no tenía una sonda de 6 de Blakemore con un balón intragástrico, solamente con balón esofágico. Le colocaron, pues obviamente no paraba el sangrado, porque estaba sangrando las varices que estaban en el estómago. Y lo que son las cosas de la vida. En su hospital sí tenían un 6 de Blakemore con balón intragástrico, intraesofágico. Miren, esta paciente llegó a recibir hasta 17 unidades de paquetes globulares y el sangrado era pues así masivo. Y finalmente se perdió, falleció, ¿no? Porque ya no estaba muy delicado, no lo podían trasladar de la clínica al hospital, ¿no? Obviamente los médicos también ya no intentan eso, pues, ¿no? Porque en el camino se muere, hay mayores problemas legales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? De que las varices esofágicas son tan importantes como las varices gástricas. Una persona relativamente joven que se perdió. Y uno a veces tiene que estar enterado, ¿no? Dónde es que se debe atender uno. Antes de que llegue a presentar el problema, tiene que saber dónde debe atenderse, ¿no? Cuáles son los recursos con que cuenta cada institución. Muy bien, otras causas de sangrado digestivo alto incluyen las ataxias telangiectásicas de Weber-Rendu, que tienen punteado petequial en las encías, en los labios, en las manos, tienen shunts intrahepáticos, etc. Y esos shunts es justamente lo que están presentes en la mucosa del estómago y pueden sangrar, ¿no? Después hay otras angiomas, otras telangiectasias producto de la radiación, por ejemplo, que pueden sangrar, pero esos no son frecuentes. Lo que sí es más o menos relativamente frecuente es el síndrome de Mallory-Weiss. ¿En qué consiste? Es un paciente que tiene vómitos incoercibles, vómitos violentos, ¿no? Usualmente eso produce ruptura de la unión gastroesofágica, eso se llama síndrome de Mallory-Weiss. Se presenta en el contexto de dos grupos de personas, alcohólicos crónicos que toman licor varios días y no consumen alimentos, y como expresión de la hiperemesis gravídica, ¿no? Se dice que las personas que son vomitadoras en el primer trimestre del embarazo es porque es un rechazo subliminal de un embarazo que no querían tenerlo, ¿no? Y entonces hay personas muy jovencitas que no desean embarazarse, ya salieron embarazadas y tienen hiperemesis gravídica. Está la magnitud de los vómitos que puede producir ruptura de la unión gastroesofágica, se llama síndrome de Mallory-Weiss. Ni quiere decir cuerpos extraños, niños pequeños se pasan imperdibles, diversas sustancias que pueden sangrar, hacer sangrar el esófago o el estómago, ¿no? Y ya después vienen tumores, entre ellos los leiomiomas, ¿no? Antiguamente se llamaban leiomiomas, lipomas, ahora se llaman gastrointestinal stromal tumors, los tumores GIST, ¿no? Que tienen por inmunohistoquímica el CD34 y el CD117, ¿no? Y que responden dramáticamente al tratamiento.
a diferencia de otros tumores, porque estos sufren transformación maligna en algún momento. Y de los malignos, pues, en el estómago hay varios tumores, los adenocarcinomas, los Kaposi, los carcinoides, los linfomas, ¿no? Entonces uno tiene que tener precisión frente a qué neoplasia está para ofertar un tratamiento. Entonces, cuando uno evalúa cuál es la causa más frecuente de sangrado digestivo alto, en la mayoría de series concluyen que es por por úlceras pépticas, ¿no? Pero en realidad está subdiagnosticado lo que se llama la lesión aguda de mucosa gástrica, conocida también como gastritis erosiva. Y el ejemplo salta a la vista, ¿no? Hace 15, 20 años atrás los gastros en mi hospital no hacían guardia. Y entonces, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, venía un paciente con hemoptisis, con hematemesis. Entonces no iban a esperar pues hasta el lunes que le hagan su endoscopía. De frente le arrancaban ranitina. En ese tiempo estaba muy de moda la ranitidina. Y hacía poco que había ingresado cimetidina y todavía no existía famotidina ni satidina. Bueno, esos son inhibidores H2, ¿no? Entonces le daban eso y ya el lunes cuando venía el gastro le hacían la endoscopia y no encontraban ni rastros de nada. Inclusive descartaban varices de la base de la lengua porque a veces eso es un hallazgo que se encuentra en gente que no tiene nada en el estómago, nada en el duodeno, ¿no? Y es que la lesión aguda de mucosa gástrica conocida como gastritis erosiva pasa inadvertida. Inadvertida en el sentido de que cuando tú das tratamiento mejora notablemente y entonces cuando ya haces la endoscopia no encuentras nada. Entonces por eso que en los reportes no figura en primer lugar. Entonces aceptando esa convención es que las úlceras son las más frecuentes, las varices también causan sangrado importante y las gastritis erosivas, ¿no? Entonces para tener en cuenta por frecuencia qué cosa podemos tener. Constituye una urgencia grave, es definitivo eso, y requiere pues una atención oportuna por múltiples especialidades, ¿no? No es que solamente el clínico va a resolver esto. En ocasiones necesitamos el concurso de un cirujano. Su incidencia va de 30 a 100 mil de 30 a 100 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad en general el promedio es de 4 a 8%. Sin embargo, ya vamos a ver de acuerdo a la FORES que la mortalidad puede llegar a 11 hasta 14% incluido. Entonces, ¿qué especialistas tienen que ver con el manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta? Uno, el emergencista, pues, ¿no? Es su área de trabajo, su ámbito. El internista que está haciendo guardia, el gastroenterólogo que está haciendo guardia. Y cuando no hay una resolución clínica, el siguiente paso es la opción quirúrgica, ¿no? Entonces, las características son que el paciente tiene hematemesis y tiene melena. Se sobreentiende que ustedes ya saben lo que es melena, es de posición negra, pastosa, fétida. Y hematemesis es un sangrado presente del tracto digestivo alto que se puede presentar como vómitos de color oscuro, producto de la acción del jugo gástrico sobre los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a una eventualidad como esta? El manejo inicial es primero tenemos que ver cómo está la parte hemodinámica. Entonces, tengo que tomar la presión, tengo que tomar la frecuencia cardíaca y monitorizar eso. En una hoja de monitoreo le voy tomando cada 5 minutos, cada 10 minutos el sangrado es activo. Y en la hoja de monitoreo tengo que poner todo eso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, etc. El TIL test no es para nuestra realidad, es una especie de cama rodante que gira en aquellos pacientes que sufren síncope, ¿no? Pero esto no lo tenemos en cuenta en nuestro medio, no es necesario. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente nos refiere hematemesis o melena? Pues hay que confirmar ese sangrado, ¿no? Se le coloca una sondita y le hace un lavado gástrico y efectivamente puede haber pues coágulos, puede haber sangre roja, rutilante, ¿no? Inmediatamente se arranca un IBP, inhibidor de bomba de protones. Y en la historia clínica pues hay que averiguar varios datos, ¿no? Desde cuándo tiene el problema, qué síntomas lo acompañan, si ingiere de algún fármaco, AINES, o es un paciente que consume alcohol con frecuencia, o está de repente anticoagulado porque tiene una valvulopatía y nadie le pregunta eso. Y obviamente su INR respuesta prolongada porque nadie le controla, ¿no? Entonces, lo otro que hay que estimar es si hay una hepatopatía de fondo. Pues si tiene una cirrosis, lo más probable es que tenga varices en el esófago, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos datos son valiosos. Desde el punto de vista de examen físico, tomamos la presión. No olviden de buscar un signo que es muy importante. Motivo de pregunta que muchas veces no saben. En realidad, ustedes deben saber tres conceptos. ¿Qué cosa es un pulso deficitario? ¿Qué es un ortostatismo? ¿Y qué es el pulso paradojal o caída paradojal?
saben eso, van a salvar muchas vidas. El pulso deficitario yo lo encuentro en el corazón por decir una frecuencia cardíaca de 120 por minuto y en el pulso radial lo encuentro a 100 por minuto. Cuando hay una diferencia entre una y otra de más de 10 latidos por minuto, a eso se llama pulso deficitario. Y si a eso le agregas que el pulso es totalmente irregular, arrítmico, pues sí, el diagnóstico está hecho, es una fibrilación auricular. Tiene frecuencia cardíaca más de 100 con respuesta ventricular alta. La idea es bajar la frecuencia por debajo de 100. ¿Por qué? Porque en ese contexto se forman coágulos intracavitales y luego se van al cerebro y te hacen un ACV. Entonces, tenemos que saber lo que es pulso deficitario, pero acá lo que interesa es saber qué cosa es ortostatismo. Le tomo la presión echado, lo siento, espero 3 minutos para que se pongan en marcha los mecanismos de regulación y le vuelvo a tomar los 3 minutos otra vez la presión. Si cae la sistólica o la diastólica más de 10 milímetros de mercurio entre la primera y la segunda toma de presión, tiene ortostatismo. Por lo tanto, en mi indicación pondré reposo absoluto. Tiene que estar quieto como un expediente, como diría un viejo maestro. No puede movilizarse. Entonces, otra anécdota. Las emergencias todas son un caos. Te vayan a Rebagliata, al Hipólito, cualquier hospital, y es un cúmulo de gente que se quiere atender. Y entonces, antiguamente la emergencia de Loaiza quedaba Alfonso Ugarte, pues ahora han ido al fondo, lo que era la escuela de enfermería, pero ahí están más amplios, pero cuando era en el sótano, los pacientes estaban en el piso, en colchonetas, otros en camillas, otros en silla de ruedas, esperando ser hospitalizados, y ahí lo que más falta son manos. El interno tiene que hacer 12, 15 hojas rosadas, que son historias resumidas. Y bueno, sucede que hay un paciente que viene por hemorragia digestiva alta, tiene melena, tiene hematemesis de 4 o 5 días de evolución. Entonces, lo primero que hacen es estabilizar el punto de vista hemodinámico, le ponen un suero, el cloro de sodio, y bueno, le pasan con cierta rapidez, pues entonces cuando uno recibe aporte de volumen, pues quiere orinar. Y entonces él pedía a la chata, el papagayo para que lo ayuden, nadie, todos corren de un lado para otro, hacen sus cosas, llevan la historia, y entonces no le prestaron atención. Entonces, como nadie le prestaba atención, él se bajó de su camilla y comenzó a llevar su frasco en el brazo. Cuando estaba cerca del baño, cae como fulminado por un rayo. ¿Qué tenía? Un síncope. El síncope es la pérdida total de la postura y del estado de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? El paciente estaba sangrando en forma activa y que no le buscaron ortostatismo. Si el que hizo la historia hubiera puesto presión arterial echada tanto, presión arterial sentada tanto, el que lo lee y interpreta que es un paciente que está hemodinámicamente inestable. Entonces, tienen que ser medidas de reanimación pronta. Poner un catéter central, hacer retrofluidos, etc. Transfusión de sangre, entre otras cosas. Y entonces, ahí pues no se hizo mucho. Y el paciente falleció. ¿Ya? Entonces, miren, si el interno hubiera puesto presión arterial echado, presión arterial sentado, ya que lo lee, automáticamente pone reposo absoluto, pues ese paciente no lo pueden mandar a su casa. En el camino se va a morir. Y después les hacen la denuncia y les quitan el título. Entonces tengan mucho cuidado, la gente tiene varios problemas en su salud y no sé qué otros más, que por quítame estas pajas te piden informe médico, que te echan la culpa de que su paciente vino caminando y ahora está muerto, etc. Entonces uno tiene que enfocar en forma apropiada. Entonces lo primero que hacemos es ver cómo está el estado hemodinámico. ¿Está bien su presión? ¿Está bien su frecuencia cardíaca? Si es así, me quedo tranquilo. Si está polipneico, más de 24, le pido gases arteriales. Si está cianótico, le pongo oxígeno. Si está muy pálido, bueno, plantearé la posibilidad de hacerle un estudio de anemia mientras se transfunde, ¿no? Un paquete globular. No debo de olvidarme de buscar estigmas hepáticos, ya les he mencionado, palmas hepáticas, contractura de Dupuytren, nevia araña, nevirubí, etc. ¿no? Son estigmas de un paciente con hepatopatía crónica. No olvidarse de hacer un tacto rectal. Ya a veces porque no hay guante o porque el paciente no colabora, no le hace. Bueno, entonces tiene varias caras de presentación. Se puede presentar como hematemesis, se puede presentar como melena sola, también se puede presentar como melena o hematoquesia, cualquiera de los dos. La hematoquesia es otra situación que hay que aclarar. La hematoquesia puede traducir hemorragia digestiva alta como baja. Cuando el sangrado es importante y el tránsito intestinal está acelerado, aparece en las heces la hematoquesia. ¿Qué cosas en buena cuenta hematoquesia? ¿Es la sangre roja, rutilante? No, es rojo vinosa.
quiere decir que parcialmente ha sido digerida. No ha habido tiempo, y eso es porque tiene una velocidad muy rápida. En el caso del ejemplo que estoy poniendo, hay gente que sangra muy rápido, entonces no le da tiempo para absorber esta sangre, y entonces aparece como un rojo vinoso. De hecho, que la hematoquesia principalmente traduce en hemorragia digestiva baja, pero en los casos de tránsito acelerado puede también ser expresión de una hemorragia digestiva alta. Entonces, son las caras de presentación de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos pues lo básico, ¿no? Hemograma, glucosa, examen de orina, placa de tórax, y de hecho tenemos que pedir pruebas cruzadas porque estos pacientes van a requerir transfusión de sangre. Y si mi paciente está hemodinámicamente estable, llamo al gastro para que le haga una videoendoscopía, de tal manera que eso nos va a permitir diagnosticar y tratar también. Entonces, por otro lado, nos permite establecer el pronóstico. Miren, por tremenda utilidad hacer una endoscopia a un paciente en las primeras 48 horas. Entonces, sospecha de hemorragia digestiva alta, se confirma mediante sonda nasogástrica. Si es sí, le dan, pues, le ponen 2 catéteres gruesos para hacerle reto de fluidos, le hacen sus exámenes de sangre que ya hemos conversado y le ponen inhibidor de de protones. Esto no va a parar el sangrado, simplemente va a evitar que se produzca mucha acidez y eso contribuye a un mayor sangrado, pero no va a parar. Ahora, si el paciente ya está hemodinámicamente estable, si es sí, le hago la videoendoscopía. Si es no, lo sigo reanimando, más volúmenes, no solamente le puedo dar cristaloides, sino también coloides, ¿no? Y una vez que ya está estabilizado, lo envío a la unidad de terapia intensiva y le hacen su endoscopía de urgencia. Repito, deben hacer una endoscopía en las 12 o 24 horas de haber llegado al paciente. Previo a eso, tienen que tener su estado hemodinámico estable. ¿Qué pasa si es un paciente que se está infartando producto de la tensión, del sangrado? Y ustedes ni le toman la presión, le hacen la endoscopia y termina siendo un infarto más grande y se muere, ¿no? Era un infarto chiquito de septal y termina siendo un extenso desde B1 hasta B6, obviamente se va a morir. ¿Qué lo mató? Nuestro estrés. Nosotros tratamos de ayudarlo, pero hay necesidad de tomar las cosas en su real contexto. Bueno, entonces cuando uno pretende establecer la etiología, lo dividimos en dos grandes grupos, los no variciales y los variciales. Dentro de los no variciales pues están la úlcera péptica, que es la más frecuente, Mauri-Weiss, que es el vómito incoercible en gestantes alcohólicos crónicos, la gastritis erosiva, etcétera. La neoplasia es un menor valor. Cuando es varicial, obviamente hay que plantear la posibilidad de una cirrosis hepática, ¿no? En el 30%, con una mortalidad muy, muy elevada, ¿no? Que está alrededor de 40%. Entonces, lo que nos interesa ahora es revisar un poco la clasificación de Forest. Probablemente algunos de ustedes ya lo han mencionado en sus seminarios o ensayos. Entonces, la clasificación de Forest es una clasificación endoscópica que nos pone en evidencia si el sangrado está activo, si ha habido un sangrado reciente o ya no tiene sangrado. Se considera que es activo cuando tiene un 1A o 1B. ¿Qué es un 1A? Es un Forest en el cual la sangre sale como un chisguete a presión, ¿no? Acá la posibilidad de que vuelva a sangrar es altísima, 90%. Y a veces hace una segunda endoscopia y el paciente no llega a salir del evento, ¿no? Un 1B es un sangrado en capa, babeante. Un 2A es un vaso visible pero no sangra. Un 2B es coágulo rojo que está adherido al lecho ulceroso y el 2C es un fondo ulceroso hemático nada más. Cuando es de tipo 3, el paciente tiene una lesión limpia, una úlcera limpia, no hay estigmas, ¿no? Su posibilidad de sangrado es bajísima. Acá tenemos algunos ejemplos, miren, este es un 1A. Cómo sale la sangre como un chisguete, miren. Espectacular esta imagen, acá igual. Sale como un caño abierto. Acá. Estos son gente que tiene algún problema de coagulación o una cirrosis y su chance de sobrevivir al evento es casi nula. Acá tienen un 2B. Recuerden que acá lo que se ve es un paciente que tiene un sangrado en capa, en napa le llaman, ¿no? Es un sangrado babeante, ¿no? Que realmente impacta al endoscopista. Este es un 2A, en la cual hay un vaso visible, pero que no sangra, ¿no? Acá lo que se ve es una costra hemática y acá un fondo de lecho ulceroso, el 2B y el 2C. En cambio, el 3 es ya una herida, es una úlcera limpia que no está sangrando, ¿no? Entonces, en función de eso, uno va a plantear pronóstico, posibilidad de resangrado o de alguna otra medida, ¿no? Entonces, la recidiva se va a dar en el 1A, 1B. Son gente que tiene sangrado a chorro o en babeo. 1A es a chorro y en babeo es 1B.
La posibilidad de recidivar es 95%, o sea, casi todos. ¿No? Y así sucesivamente, para no leer toda la transparencia. Y lo otro que nos permite esta clasificación de Forres es la mortalidad. Permite predecir mortalidad. Entonces yo tengo un sangrado activo, una hemorragia activa, sea un Forres 1A, 1B, mi chance de fallecer 11%. O sea, de cada 100 personas, 11 se mueren, hagan lo que hagan. Y entonces eso hay que informar a la familia. Mire, es un sangrado importante, como les he mostrado, especie de chisguetes que hay en la primera transparencia. Es demasiado, ¿no? Entonces por eso la mortalidad es alta. Y eso le pasó a la ginecobstetra que les he comentado, una persona muy querida y se murió. Entonces esa mortalidad va a ir disminuyendo después del 2B. El 2A también es alto riesgo de sangrado, más de 50%, con una mortalidad de 11%. Entonces este cuadrito también es útil, revísenlo bien. Contra el pronóstico hay que tener en cuenta factores que hablan de mal pronóstico. Uno es la edad avanzada. Encima de los 60 años hay una serie de incompetencias inmunológicas, respiratorias, digestivas, etc. Una comorbilidad grave, un paciente diabético, asmático, gente que está con lupus, no está usando un corticoide, ¿no? O gente que tiene shock hipovolémico, falta de volumen, un sangrado importante o de repente cámaras diarreicas múltiples. Entonces todo eso hace que el paciente tenga una debilidad evidente y entonces uno tiene que actuar rápidamente, ¿no? Y ya cuando se trata de tratamiento, pues uno hace la reanimación inicial. Esa reanimación es la oferta de volumen, sobre todo cristaloides. Cuando ya mi paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico, le hago la endoscopía y le arranco el tratamiento correspondiente, ¿no? En los casos de úlcera hay que poner un IVP, ¿no? Cuando estos pacientes, el 1A, 1B, no paran el sangrado, indudablemente uno le ha tenido que dar una segunda miradita, una segunda endoscopía, y no para el sangrado, es indicación ya para cirugía. Entonces, cirugía tiene que entrar, hacer una gastrectomía, una troncular. Ella en su época dorada tenía múltiples operaciones, la operación de Latarjet, la operación de tal por cual, tenían varias técnicas, pero han ido perdiendo terreno con el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones. Pero cualquier ancianito se va a farmacia y pide y le dan todo un blister para 5 meses, 6 meses de determinados productos. Entonces uno hace la endoscopía en las primeras 12, 24 horas. Reitero, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Si es un paciente que se está infartando, está algo hipotenso, no hacer la endoscopía. ¿Por qué? Porque su infarto se va a extender y se puede morir. Y les van a echar la culpa a ustedes. Tanto la sensibilidad como la especificidad alcanzan casi rangos del 95% y uno puede tomar una actitud de producir hemostasia, ¿no? Entonces los gastroenterólogos por suerte están bien entrenados, hacen una segunda miradita para ver cómo está por dentro, ¿no? Si ya decidieron ofrecer una terapia en la cual se produzca una vasoconstricción, uno de los más versátiles es la adrenalina, seguida del polidocanol. Y el láser también, ¿no? En su versión argón. Entonces, la adrenalina ustedes lo introducen por el endoscopio y le inyectan un poquito alrededor de la zona donde van a trabajar y entonces la adrenalina pues tiene un efecto vasoconstrictor, ¿no? Evita el sangrado. El polidocanol también y la terapia con argón láser igualmente, ¿no? Entonces, eso tienen alta tasa de éxitos. Producen hemostasia en el 98% de los casos. Solamente hay 2% que a pesar de hacer todo esto, el paciente puede seguir sangrando, ¿no? Y si el paciente ya está hemodinámicamente estable, su tasa de sangrado ha bajado notablemente con un INR ya cerca de lo normal, entonces el médico que lo estaba viendo, pues tiene que programar una ligadura endoscópica, en este caso el gastroenterólogo, ¿no? Para que no sangre en caso que tenga varices. En la segunda mirada, segunda endoscopía, lo que hay que ver es buscar esos estigmas, pues, de sangrado, ¿no? Por eso 1A, 1B, 2A, que tienen alta chance de resangrar, ¿no? Y ya si sigue sangrando, pues hay que pasar a la vasocirugía, ¿no? No hay otra opción. De los IVPs que utilizamos, cualquiera, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, etc. Pero otra vez, hay que instruir a nuestra gente. Cada consulta que tengan, saber la necesidad de usar juiciosamente. El omeprazol es excelente. Ya con algunos de ustedes hemos conversado de esto. Entonces, alguien tiene una gastritis y toma omeprazol. Ya ayer, antes les comenté eso, ¿no? Y como le va tan bien, todo el año se compra sus blisters que quiere, pues, ¿no? Pero nadie le dice que eso produce osteoporosis. La pobre abuelita ya tenía osteoporosis, se cayó, se fracturó.
De repente era la osteoporosis anterior, pero que ha empeorado con este último comentario, ¿no? Muy bien. Entonces, omeprazol debe ser usado máximo 6 a 8 semanas, sea por enfermedad por reflujo estrofágico o por úlcera gástrica o úlcera duodenal. Cuando la persona utiliza mucho tiempo, ahí en letra chiquita dice efectos secundarios o osteoporosis. Le están fabricando osteoporosis a la pobre abuelita, sola se utiliza. Bueno, la cirugía es una opción en gente que no logra estabilidad hemodinámica. Entonces, una de las indicaciones es justamente el paciente está inestable hemodinámicamente o ha resangrado hasta luego de haberle hecho 2 veces la endoscopía o ha requerido más de 6 paquetes globulares para mantener la estabilidad y aún así no se logra. Y es lo que pasó con esa doctora que les acabo de contar. Le pusieron 17 transfusiones de sangre, es brutal, se produce un síndrome post-transfusional. Por suerte se murió antes de eso. Pero imagínense, ya está la magnitud de sangre que se necesita que tiene que decidir, tiene que entrar a cirugía. Tiene que ser un cirujano, pues, que les digo, entrador, ¿no? Porque hay cada cirujano que no, que lo compensen, que esté más estable. No se la juegan, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces el cirujano abre la cavidad abdominal, hace una gastrectomía subtotal con vagotomía troncular, es una técnica operatoria, o coloca sutura hemostática en la úlcera, ¿no? Y hace un drenaje gástrico. Entonces hay opción de tratamiento. Bueno, úlcera péptica, ustedes lo han desarrollado en su seminario o ensayo. Unas palabritas sobre cáncer. El cáncer gástrico, lastimosamente, está aumentando su frecuencia. Esto es el tumor más frecuente en el estómago, el adenocarcinoma. Es el segundo lugar de los cánceres de todo el tracto digestivo y es más frecuente en varones respecto a las mujeres con una proporción de 2 a 1, ¿no? El pico de incidencia está entre los 50 y 60 años, ¿no? Y la incidencia es altísima en Japón, sobre todo en las zonas cercanas a la explosión de las 2 bombas atómicas, ¿no? Es un generador mediante radiación de este tipo de cáncer. Pero de todos los cánceres que pueden afectar el estómago, el 95% son adenocarcinomas, el más frecuente. Después hay linfomas, hay carcinoide, hay varios tipos de tumores. Entonces, de acuerdo a la composición, de acuerdo a si el paciente tiene Helicobacter pylori, pues trataré de dar tratamiento para eso, ¿no? Veré si el paciente ha tenido cirugía previa, si hay lesiones precursoras. Cuando un paciente tiene infección por Helicobacter pylori, hace 5 estadios, ¿no? Gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Pues el cáncer no aparece de la noche a la mañana, no es gratuito. Entonces uno tiene que hacer seguimiento endoscópico, ¿no? ¿Qué otras cosas más pueden llevar a la presencia de un cáncer gástrico? Gente que tiene grupo sanguíneo A positivo, ¿no? O gente que es muy consumidora de ahumados, de parrilladas, frituras. Esas personas no saben que ahí se produce nitrosamina, que es una sustancia carcinogenética. Entonces, cuando ustedes consumen una parrillada, no se olviden tomar pues su limonada o cualquier vitamina C que bloquea esa acción de de estos productos que acabo de mencionar, las furantoínas que hacen que tenga nitrosaminas, perdón, que tienen propiedad carcinogenética a nivel del colon y a otros niveles en el tracto digestivo. Entonces, hay 2 tipos de cáncer. El cáncer temprano o early CA de la clasificación de Yamaga. Hay 2A, 2B, 2C y 3. Interesa solamente el compromiso en la mucosa. La única capa que está comprometida es la mucosa de las 4 capas, ¿no? Entonces tiene mejor pronóstico. Pero cuando ya el cáncer ha traspasado la muscularis mucosae, entonces ya el paciente comienza a perder peso. Se llama síndrome consuntivo, hace hemorragia digestiva, síndrome pilórico. Y ya se puede palpar el tumor, ¿no? Alrededor del ombligo, por ejemplo, el síndrome de la hermana María José. O ganglios submentonianos, pueden ser ganglios
que nos van diciendo que ya existe metástasis, ¿no? Los ganglios con nombre propio, por ejemplo, en el lado izquierdo, en la unión del esternocleidomastoidea con la clavícula en el lado izquierdo se llama ganglio de Virchow. El Virchow traduce en primer lugar cáncer de estómago, metastásico, se entiende. Pero eso no significa que otras neoplasias pueden dar metástasis a ese nivel. Sí la pueden dar, ¿no? Pero por frecuencia primero pensamos en estómago, es en el lado izquierdo. Y cuando es en el lado derecho se llama signo de Daniels. Ya la primera chance es cáncer de esófago y después cualquier otra neoplasia. Cuando es submentoniano es un ganglio que no tiene predisposición por ningún cáncer. Cualquier cáncer puede dar metástasis ahí, ¿no? Entonces esos son los tres ganglios que nos dicen que ya hay una metástasis. Entonces el cáncer gástrico avanzado, la clasificación de Borman, y Borman 1, 2, 3, 4. El 4 obviamente ya el zapato, el estómago está como si fuera el cuero de un zapato, totalmente duro, rígido, ¿no? Cuando ustedes le inyectan aire o le inyectan agua mediante el endoscopio, no se deforma esa pared, está rígida. Eso se llama linitis plástica, ¿no? Ya es un tumor avanzado. Hay que hacer la videoendoscopía más la biopsia y eso nos da certeza de diagnóstico en 100% de los casos. Por laparoscopía uno puede llegar a un diagnóstico que es la carcinomatosis, ¿no? ¿Qué significa eso? De que el tumor ya pasó la cavidad gástrica y ya ha dado metástasis a nivel del peritoneo. Cuando se vean estos puntitos blancos, gránulos de mijo que le llaman, es un cáncer ya avanzado versus una tuberculosis. Pero acá en el contexto de un paciente con las características que han señalado, todo apunta a que sea un compromiso severo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ser curativo, se reseca todo el tumor, se hace un vaciamiento ganglionar y con eso puede mejorar el pronóstico. Pero cuando ya es inoperable, la cirugía es paliativa, ¿no? Para detener el sangrado, para liberar la obstrucción, pero ya el pronóstico es malo. Muy bien. También hay cuerpos extraños que algunos chicos o gente con un coeficiente intelectual no apropiado lo pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, corta uñas, imperdibles, monedas, etc. Entonces, algunas sustancias que no son sustancias nutritivas son, por ejemplo, el hielo de las refrigeradoras antiguas, los que eran Frost, los nísperos, las pepas, la tierra, todo eso son producto de una ingesta de sustancias no nutritivas, ¿no? Cuando se consumen cabellos se llaman tricobezoar. Cuando se consumen las pepas de los nísperos se llama fitobezoar. Alguno de esos puede producir daño de la mucosa y hacer sangrar al paciente, ¿no? Hace años reportamos el caso de un síndrome de Rapunzel. Esta es una paciente psiquiátrica que se jalaba el cabello y se lo comía, pero nadie le veía, pues, ¿no? Entonces, pero a través de los años había acumulado pelos en el estómago. Entonces, cuando intentaron sacarlo por endoscopia, no pudieron porque estaba organizado como cemento. Tuvieron que abrir y salió el tumor que ocupaba casi todo el estómago con una cola larga que llegaba al duodeno, ¿no? En honor a eso se llama síndrome de Rapunzel, para rememorar ese dibujo animado. Entonces, algunos elementos metálicos pueden dañar la mucosa, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces solo lo queremos transmitir, no sé si tengan una pregunta o algún comentario. Supongo que están cansados por la larga cantidad de actividades que han tenido. ¿Todo bien? Si no Sí, hay doctor, preguntas, todo claro, al parecer no hay preguntas. acá nos quedaremos. Que tengan buenas noches. Y ya nos estaremos reuniendo para una siguiente clase. Muy bien. Buenas Está bien, noches con todas. muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches, doctor.